En primer lugar, vamos a presentar al maestro César Omar Mora Pérez, secretario administrativo del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Segundo lugar, al doctor Ángel Reinaldo Meoliner Peña, del Instituto de Astronomía y Meteorología de nuestra Universidad de Guadalajara. Seguido del doctor Omar Faustino García Concepción, Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Al maestro Manuel Gómez Beltrán, coordinador de la Maestría en Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. El maestro José Luis Velázquez González, jefe de la Unidad de Protección Civil del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. A continuación, cedemos la palabra al maestro César Omar Pérez Mora para que nos dé la bienvenida. Es el secretario administrativo del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Muy buenos días. En nombre del maestro José Alberto Castellanos Gutiérrez, rector de este centro universitario, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia magistral sobre el cambio climático y su influencia en el temporal de lluvias, ciclones tropicales. Agradecemos la presencia en presidium de los doctores Ángel Meoliner Peña y Omar Faustino García Concepción, profesores investigadores del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, así como de los maestros Manuel Gómez Beltrán, coordinador de la Maestría en Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, y del maestro José Luis Velázquez, quien es el jefe de la Unidad de Protección Civil de este centro universitario. A los representantes de las distintas organizaciones, dependencias, al personal administrativo, directivo y a todos ustedes, sean bienvenidos. Es un gusto recibir a tan distinguidas personalidades, no solo por el reconocimiento académico que han logrado, sino por el reconocimiento que la misma población les ha dado. Contar con información certera, basada en investigación científica, es de vital importancia para tomar conciencia sobre el impacto del cambio climático en nuestras vidas. La percepción de la gente sobre estos temas suele quedarse en la simple queja o molestia, pero necesitamos trascender esa actitud y comenzar a tomar acciones concretas para ayudar a combatir las causas del deterioro ambiental. En ese sentido, es importante tomar las medidas preventivas pertinentes en materia de protección civil. Como institución de educación superior, es nuestro deber difundir información útil con finalidad. Primero, para crear una conciencia que pueda modificar conductas nocivas en nuestro planeta. Y segundo, para tomar medidas preventivas tendientes a disminuir los efectos del cambio climático. Agradecemos a todos y todas por su presencia, les damos la más cordial bienvenida y esperamos que esta conferencia sea aprovechada por nuestra comunidad universitaria, por la población en general y que nos permita tener una mayor comprensión de los alcances del cambio climático en nuestro entorno. Muchas gracias, sean bienvenidos. Les pediría ponernos un momentito de pie. Y siendo las 10:27 del día 28 de abril de este 2018, damos formalmente inaugurados los trabajos de esta conferencia sobre cambio climático y las perspectivas de las condiciones del tiempo y del clima. Muchas gracias. A mí no me gustan los podios. A mí me gusta estar con la gente. Muy buenos días. Miren, yo antes de comenzar a hablar del tema, siempre me gusta aclarar algunos conceptos. Conceptos que están erróneos en la mayoría de las personas. Y además, antes, también quiero agradecer al CUSEA, a su secretario administrativo, a Jorge, ¿dónde está? Jorge Negrete, que revivió. Aquí está Jorge Negrete. Y a todos los que tuvieron la amabilidad de invitarme a darles esta plática, que espero les sea de provecho.
A veces ustedes dicen, bueno, ¿y qué tiene que ver, qué tiene que hacer aquí un meteorólogo, climatólogo, en un ámbito de administrativos, de relaciones internacionales, algunos de una maestría que tiene que ver con seguridad en el trabajo? Algunos se preguntarán eso. Bueno, ¿y a qué viene este meteorólogo a hablarnos aquí de meteorología? Señores, la meteorología y la climatología está presente siempre en la vida diaria de cada uno de nosotros. Hasta para elegir la ropa que se van a poner. Cuando se levantan por la mañana, ¡ay, qué frío hay! Me tengo que poner un abrigo. O ¡ay, qué calor! No hay que ponerse el abrigo. ¿Qué ropa voy a elegir? Si una ropa clara porque es un día de verano fuerte, o una ropa oscura porque hay mucho frío. Por lo tanto, nuestra ciencia no es solo decirles o que les diga una bella joven que mañana va a llover o que va a haber calor, sino también está íntimamente ligada a la economía de cada uno de nuestros países y a la economía de la sociedad en general. De más está decir que un ciclón tropical, que después hablará mi colega, el doctor Omar, cuando impacta alguna zona de nuestro país, digo nuestro país porque soy mexicano por convicción, naturalizado. Cuando un huracán afecta a nuestro país, después del impacto empiezan a salir los desplegados en los medios, la cantidad de edificios que se caen, las inundaciones, las pérdidas y sobre todo las pérdidas humanas. Por lo tanto, no podemos, ninguno de ustedes, economistas, personas que atienden las administraciones, no se pueden desligar de los efectos que puede traernos la meteorología o la climatología. A petición de mi amigo Jorge, me dijo que también hablara algo de cambio climático. No era lo que yo iba a presentar, pero él me dijo, no, habla un poquito de cambio climático. Sí voy a hablar de cambio climático, porque casi que es la noticia de todos los días y casi es el culpable de todo. En los medios, si hay una tormenta severa en Plaza del Sol, por ahí sale alguien diciendo, por el cambio climático esa tormenta cayó, por el cambio climático tuvimos a Patricia, y nada más alejado de la realidad. Y eso es por falta de conocimiento. Cambio climático es otra cosa que nada tiene que ver con el tiempo diario. Y por eso me gusta aclarar algunos conceptos. Lo primero que voy a aclarar es la confusión que hay entre tiempo y clima. A mí, que trabajo en los medios, lamentablemente, indistintamente, los conductores del noticiero a veces me dicen, o dicen, pues se lo dicen al público, dice, ahora Ángel nos va a presentar el pronóstico del clima. Y otro día, ese mismo conductor dice, ahora Ángel nos va a presentar el pronóstico del tiempo. Y la cortinilla que se usa dice tiempo del tiempo. Yo me canso de repetirles, señores, son dos cosas diferentes. Tiempo es una cosa, clima es otra cosa. Y yo se los quiero aclarar a esta gran comunidad que hoy nos acompaña, para que no tengan más esa confusión. Cuando hablamos de tiempo, nos estamos refiriendo a las variables meteorológicas que nos van a afectar en un corto periodo de tiempo de reloj. Lamentablemente en el idioma castellano no tenemos una diferencia entre el tiempo que nos marca el reloj y el tiempo que nos da el meteorólogo. En inglés no hay problema.
En el inglés, weather se refiere a tiempo, climate se refiere a clima. Y ahí sí están bien los conceptos. Por eso nosotros siempre tenemos que aclararlo. Cuando me refiero a tiempo, es el tiempo atmosférico. Lo que va a pasar en un corto periodo, cómo van a cambiar las variables atmosféricas en 24 horas, en 12 horas, en 2 días, en 3 días, no más. Algo que está relacionado con la vida diaria. O sea, yo les puedo decir hoy, mañana va a llover. No va a llover, ¿eh? No vaya a ser, pero mañana va a llover. O va a haber frío. No va a haber frío, va a haber calor. Eso es tiempo atmosférico. Y cuando me refiero a clima, me estoy refiriendo a las condiciones que existen en una región dada después de haber hecho un análisis de una data muy grande, 50, 100 años, de esas mismas variables atmosféricas y se sacan los promedios. Y entonces por eso podemos decir, Guadalajara tiene 2 periodos atmosféricos bien definidos. Una época de casi seca, que va de noviembre a abril, y una época lluviosa que va de mayo, que empiezan algunas lluvias, hasta mediados del mes de octubre. ¿De dónde sale eso? De haber hecho un estudio de muchos años, de muchos tiempos atmosféricos, de 100 años, y entonces se sacan los promedios. También existen modelos numéricos que nos permiten conocer o nos permiten pronosticar el clima para un periodo muy largo de tiempo. O sea, conocer qué va a pasar en diciembre a través de esos modelos en la variación con respecto a la media, que es el clima. O sea, si diciembre va a ser más frío, menos frío, o va a estar en condiciones normales. ¿Se entiende bien esa diferencia? Señores, hagan preguntas, no esperen al final. Si hay dudas, manito levantada, con mucho gusto, contestamos lo que podamos. ¿Está bien? No esperen al final y guarden todo. No, me dicen, no entendí tal cosa. ¿Todo se entiende? ¿Qué es tiempo? Ajá. ¿Qué es clima? Una historia en la media. ¿Está bien? ¿Está claro? Bueno, entonces vamos a continuar. La conferencia que yo planifiqué se refiere a lo que dice ahí, perspectiva de las condiciones atmosféricas, del tiempo y del clima, porque aquí están involucradas las dos cosas, para el temporal de lluvia 2018. ¿Por qué? Porque es lo que tenemos en nuestras narices. Es lo que va a empezar dentro de muy corto plazo. Vamos a entrar o va a haber un cambio en estas condiciones secas hacia condiciones húmedas. Y sobre todo aquellos que están atendiendo los problemas sociales, los problemas de protección civil, protección del trabajo, tienen que tener claro a qué nos vamos a enfrentar o qué nos dicen los meteorólogos y los climatólogos que pudiera venir en el próximo temporal. A los agricultores, número 1, los agricultores tienen desde ya que saber a qué se van a enfrentar, porque somos un país agrícola y somos un estado agrícola. Es lo que nos da de comer y por lo tanto tienen que saber cuándo va a iniciar la siembra, qué va a pasar con el maíz en las etapas de florecimiento, qué va a pasar con cualquier producto agrícola en el próximo temporal. Y por eso los meteorólogos, en buena medida, les damos una orientación que es una perspectiva.
No le pongo la palabra pronóstico para que no digan, va a ser así. No, no va a ser así. Es una perspectiva que les da una señal de qué pudiera ocurrir, pero que no lo tomen como que ya Dios lo dijo. Yo no soy Dios. Ya dijo que iba a pasar y así va a pasar. No, hay que estar informados porque pueden ocurrir variaciones. Variaciones que no están vinculadas con cambio climático. Pero de todas formas, voy a hablar para satisfacer a mi amigo Jorge un poquito, muy poquito de cambio climático. Una visión del cambio climático. Miren, en esta cuestión de cambio climático también hay dos conceptos que se equivocan enormemente los medios. Desde que el planeta existe, hay variaciones climáticas. Las variaciones climáticas son algo que nació con el planeta. La atmósfera cambia. Cambia en segundos, cambia en días, cambia en largos periodos, en años, en muchos años, en siglos. Siempre ha cambiado. ¿Por qué? Porque es una cuestión natural a la que está sometida la atmósfera, producto del propio planeta. Y por lo tanto tenemos un concepto que se llama variabilidad climática. No todos los años son iguales. Cualquiera me puede decir, el año pasado llovió poco y el antepasado llovió mucho. Y eso es una variación normal. ¿Por qué? Porque hay muchos fenómenos vinculados al cambio de las variables en la atmósfera y por lo tanto puede variar de año con año, de mes con mes. Y eso se llama variabilidad climática. No confundirlo, ojo, con cambio climático. Eso es natural. Y siempre ha existido y siempre va a existir. Y cambio climático es un concepto que pudiera ocurrir, pero asociado al hombre, al quehacer del hombre en el planeta. Si el hombre hace mal las cosas, pues entonces la atmósfera, el planeta le va a dar una respuesta. Esa respuesta puede ser o bien negativa o bien positiva, pero sí va a responder porque lo estás dañando. O a lo mejor no lo estás dañando, a lo mejor lo estás haciendo que sea mejor. Y eso es cambio climático, lo que tiene que ver con los cambios que se pueden o que pueden aparecer en la atmósfera producto de la influencia del hombre. O sea, es antropogénico. Y por eso no se puede confundir. Cuando dicen en los medios, sobre todo los medios, que los medios a veces nos ayudan, pero a veces nos perjudican. La mayoría de las veces nos perjudican. Y los políticos también. Porque esta problemática del cambio climático la tomaron en sus manos los políticos para dinero y dejaron a un lado a los meteorólogos. Y ustedes ven los grupos de cambio climático que existen en el planeta, en la mayoría no hay ni meteorólogos ni climatólogos. Son políticos, son biólogos, son esto, pero no saben nada de meteorología ni de climatología, pero hablan a morir sobre meteorología y climatología. Entonces, esta cuestión del cambio climático hay que entender bien el concepto a qué se debe o a qué se puede deber. Son problemas que pudieran ocurrir en muchos años en adelante si nosotros seguimos haciendo mal las cosas. ¿Qué es lo que está sucediendo? El planeta tiene más habitantes que hace 50 años, una gran cantidad de habitantes. Los ecosistemas se han debilitado en buena medida por deforestación, se han secado los pantanos, muchas cosas. Las personas han emigrado o han ido
hacia lugares sin previo aviso de que son lugares de alto riesgo. Por ejemplo, las costas. Todo el mundo tiene esa frase conceptual que dice que en el mar la vida es más sabrosa. Y entonces a todos nos gusta ir a vivir a la costa sin pensar que la costa en el trópico es una zona de alto riesgo, porque es una zona que puede ser impactada por ciclones tropicales. ¿Y qué sucede? Que como hay más gente viviendo en las costas, viene un ciclón, mueren 1000 y dice uno por allá, eso es por el cambio climático. No, señor, eso es porque te asentaste en un lugar que no debías. El cambio climático no tiene nada que ver con eso. La sobreexplotación de los mantos acuíferos, 50% de las personas que empiezan a vivir en zonas vulnerables por desconocimiento. Eso es lo que está pasando en general. ¿Qué huellas tenemos de cambio climático? Bueno, sí es cierto que en el siglo pasado había grandes glaciares y en la época actual esos glaciares se han contrañido, han disminuido. Eso es una señal, pero fíjense que es una señal general, no puntual. No es un problema que hay en Plaza del Sol porque llueve, se inunda y porque no se inunda Plaza Patria. Eso no es cambio climático, eso es un problema de aquí, puntual. Y aquí están los ejemplos de los glaciares, pero estos son cosas del planeta general, muy general, que sí está sucediendo. Han perdido áreas de hielo las grandes montañas del mundo, como el Kilimanjaro, por ejemplo. Y también ha perdido gran cantidad de hielo los lugares semipermanentes de congelamiento. Se han disminuido. Y eso a la comunidad científica le dio una señal de que algo estaba sucediendo. Entonces, ¿qué hace la comunidad científica? Se reunió, hicieron análisis, y si es cierto, yo no soy un extremista de uno u otra cosa, sí es cierto que hay señales de que la Tierra, la atmósfera de la Tierra y la Tierra está respondiendo a cosas mal hechas, y por eso el clima se está comportando de esa manera a modo general, no a modo particular. El nivel del mar, también hay algunos indicios que ha habido cambios de aumento del nivel del mar en algunas regiones del planeta. ¿Qué podemos esperar en México? Nosotros en el instituto tenemos un modelo de pronóstico climático. Imagínense, un pronóstico climático a 100 años puede hacer ese modelo. Ese es un modelo desarrollado en Inglaterra, a donde fuimos, tomamos un curso, nos dieron el modelo, es el modelo que se llama PRECIS, lo instalamos en el instituto, lo corrimos y empezamos a recibir resultados. Pero claro, estos son resultados, señores, que hay que verlo con incertidumbre. ¿Cuál es el basamento del modelo? De que el basamento del modelo principal es, la variable principal es el CO2. Si le introducimos un escenario de más CO2, de menos CO2 o del CO2 normal, el modelo nos va a dar un escenario de respuesta en la variable que nosotros queremos. Claro que todo esto es hipotético, porque nosotros no sabemos si los famosos políticos a un futuro sí de verdad van a aplicar medidas para bajar el nivel de CO2 en la atmósfera. Y eso sería una respuesta que daría el modelo si yo mantengo el CO2 normal, si lo exagero al extremo, si lo disminuyo al extremo o si lo pongo en un nivel más o menos a consideración del investigador. Y entonces con un nivel de CO2 no tan extremo, el modelo me está respondiendo, por ejemplo, esto es humedad, y aquí está el estado nuestro, de Jalisco, y el modelo nos está dando para el 2030, por ejemplo, que las temperaturas en Occidente van a aumentar
y van a disminuir hacia el oriente del país. La humedad relativa va a disminuir en un mes, esto es para el mes de julio. En un mes como julio vamos a tener en el 2030, según el modelo, más sequedad que la actual. Esos son datos extraídos del modelo. Para el 2080, la humedad va a ser terriblemente baja en el occidente, ser mucho más seco en el mes de julio. En el 2080, imagínense, 2080, ninguno de los que está aquí va a poder decir si eso fue bien, si estuvo bien o si estuvo mal. O sea, nadie me va a poder criticar porque yo no voy a estar. Así que hoy yo puedo decir lo que yo quiera. Con este modelo nadie me va a criticar. Y va a ser mucho más cálido toda la región del occidente en el 2080. Y eso es algo que nos sirve de guía. Pero darle el peso de decir, así va a ser. Sí puedo decir, seguro que va a pasar así. Y yo no voy a estar. Así que no va a haber problema. Pero bueno, eso es más en lo que nos dedicamos los meteorólogos y los climatólogos para saber qué sucederá. Pero ahora vamos a ver la realidad. Eso es un poquito de ficción. Vamos a ver la realidad. ¿Cuál es la realidad? Lo que ha pasado en cuanto al temporal de lluvia el año anterior, sí. Esas estimaciones, como te dije, el nivel de confianza depende de lo que tú le inyectes al modelo. Si tú, es a consideración tuya, es como un juego, ¿no? Yo quiero correr el modelo con mucho CO2 en la atmósfera porque no va a hacer nada el mundo para disminuir el CO2. Y te vas con un extremo y posiblemente dé valores más fuertes que este. O pones ninguno. Ah, sí, los gobiernos son muy buenos, los políticos son magníficos, son la gente más buena del mundo y van a luchar porque el CO2 disminuya y pones el extremo inferior. O pones un nivel más o menos pensando que no van a ser, las políticas públicas no van a ser tan buenas, pero tampoco tan malas, y te da un escenario como ese. Ahí es donde está el nivel de confianza, pero te digo, no es algo que se pueda tener una certidumbre 100%. Es un más o menos. De hecho, con las señales que hay de cambio climático, hay que entender que pudiera ocurrir algún escenario como ese al 2030, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, antes de empezar a la parte que nos ocupa, ¿qué va a pasar en este temporal? Yo nada más quería darles brevemente qué pasó el año pasado. El año pasado tuvimos un temporal horriblemente malo. Temporal de lluvia que los pobres agricultores gastaron un dineral. Ahí entra la economía, porque el temporal de lluvia en Jalisco comienza en las diferentes regiones a partir del mes de junio y la fecha de inicio del temporal es importante porque el agricultor que compra su semilla tiene que saber más o menos cuándo comienza a estabilizarse la lluvia para empezar su siembra, 5 días antes más o menos de que se estabilice el temporal. Y siembran, ponen la semilla en la tierra, hacen su sembrado, que les cuesta muchísimo, porque es semilla híbrida de maíz, me estoy refiriendo al maíz, que es lo principal. Y si el temporal no empieza como regularmente debe empezar, se alarga el tiempo de comienzo del temporal, esa semilla muere, se quema, está en la tierra y se quema. Y entonces tienen que resembrar. Y ahí es donde viene la pérdida de dinero, una pérdida enorme. Y el año pasado hubo ese problema. El temporal en junio no comenzó como estaba previsto, y como es histórico, y comenzó casi a finales de junio, y tuvieron que resembrar. Hay agricultores que me han contado que tuvieron que resembrar varias veces.
Las compañías que venden el maíz, por ejemplo Pioneer, que es la que más conocí, de DuPont, le hizo un llamado a los agricultores, pero de todas formas les costó. Les dijo que para la resiembra le disminuían el costal de semilla híbrida al 50%. O sea, no tenían que pagar los 2.000 y tanto, 2.800, casi 3.000, que cuesta un costal para casi 1 hectárea de siembra. Entonces tuvieron que resembrar y tuvieron que gastar dinero y fue tremendo. Y el temporal inició muy mal. ¿Qué pasó el año pasado? El año pasado tuvimos un pronóstico de neutralidad en el Pacífico. ¿Por qué nos fijamos tanto en el Pacífico? Porque juega un papel fundamental que tengamos un evento niño, un evento niña o que esté neutral. ¿Qué quiere eso decir? Que las aguas del Pacífico tropical estén más cálidas de lo normal, estén más frías de lo normal o estén en condiciones normales. ¿Por qué? Porque es como un mecanismo de energía, los mares. Si el Pacífico tropical está más cálido de lo normal, le va a entregar más energía a la atmósfera y la atmósfera va a tener un desbalance por recibir más de lo que necesita. Y en ese caso, hay lugares que cambia el ritmo de la lluvia, llueve más en un lado que en otro y así se torna complicado. Y si hay una niña pasa lo mismo, llueve menos en el planeta en algunos lugares, se desbalanza, hay un desbalance de la atmósfera y la lluvia se comporta de una manera irregular. Por eso nos fijamos mucho en qué va a pasar con este fenómeno. Y los modelos de pronóstico del año pasado, en meses tan tempranos como febrero, marzo, abril, nos decían que íbamos a estar en un periodo neutral. Es lo que está en color verde, hasta el mes o el trimestre mayo, junio, julio. ¿Qué pasó? Que ese mismo modelo de pronóstico nos indicaba que pudiera comenzar un niño a finales del año 2017. Si hubiera comenzado un niño a finales de 2017, entonces nos hubiéramos visto en problemas en cuanto al periodo de temporal. El temporal iba a ser un temporal, como ellos le dicen los agricultores, temporal pinto, que no llueve de manera homogénea en todo el estado. Y entonces, estos modelos de pronóstico que se corren en esas fechas tan tempranas, ya se ha verificado que tienen poca habilidad en su pronóstico. Eso, por haber hecho miles de veces corrido los modelos, ya se sabe que en las fechas de febrero, marzo, abril, los modelos no responden bien. Y por eso yo en ese momento puse que tenía mi duda de que comenzaría un niño. Ya cuando se corrió el modelo en las fechas en que el modelo tiene más habilidad, agosto, septiembre, octubre, nos daba que iba hacia abajo la neutralidad y que íbamos a entrar en un periodo niña, exactamente como ocurrió. Hubo que hacer un cambio de toda la información que se le daba a los agricultores y decirle, ojo, tal y como habíamos dicho, había incertidumbre con comienzo de niño y lo que comenzó fue una niña. Y la niña nos trae más problemas. Esos fueron los datos que se recibieron el año pasado. Estos son datos ya verificados. Lo que está en color café son lugares donde hubo valores de la lluvia por debajo de la media. Totalmente nuestro estado cubierto por esos valores por debajo de la media. Prácticamente en junio llovió casi nada, mes importante para la agricultura. En julio se normalizó un poco, pero todavía con áreas de poca lluvia, sobre todo centro valles, fue la más perjudicada y es la más importante en cuanto a siembra de maíz, la zona centro valles. Agosto, los Altos del norte siguió con un déficit de lluvia importante. Septiembre, la zona Ciénega, con déficit de lluvia, y octubre casi la lluvia fue muy poca, solamente llovía en zonas del centro y seguía la zona centro valle, el norte, los altos sur y el sur con poca lluvia. O sea que de ahí la razón por la cual el temporal fue malo.
malo y con problemas tremendos. Esto yo lo dije en Cocula a los agricultores el 14 de marzo, exactamente tal y como lo dije. Los modelos de pronóstico presentan mucha incertidumbre para las lluvias de temporal, lo que trae como consecuencia la posibilidad de un temporal atípico o irregular. Ellos a eso le dicen pinto, no llueve parejo. Los agricultores de la zona de Ciénaga y Centro Valle deben tomar medidas por la probabilidad alta de escasez de lluvia en los meses de julio y agosto y también junio. No pensábamos que en junio, en ese momento. El temporal iniciará algo tardíamente en la región, como promedio del 12 al 15. Me quedé corto, no fue del 12 al 15, fue después del 20. Pero ya estaban avisados que iba a ser un temporal tardío. Y el sur de Jalisco presentará falta de precipitación en julio y agosto principalmente. Eso se los dije a ellos el 14 de marzo. Fíjense cómo una variación de unos pocos meses causó una tragedia económica. Por eso hago énfasis, ustedes economistas. Una tragedia económica hubo el año pasado en el campo de Jalisco. Antes de presentarles lo que quería decirle, le voy a dar una pequeñita clase de meteorología, muy rápida, porque a veces hay poco conocimiento de cómo se forma la lluvia. La lluvia en nuestro estado, en tiempo de lluvia, se forma principalmente por esto que ven aquí arriba en esta lámina. Se calienta la superficie, hay humedad, esa humedad, ese aire húmedo empieza a subir, forma las grandes nubes, desde muy temprano en la mañana se empiezan a formar y ya en horas de la tarde tenemos las grandes tormentas. Es lo que ven todos los días en tiempo de lluvia. Eso los meteorólogos le decimos lluvia por convección, o sea, son las grandes tormentas que hay día con día. Otra forma es las barreras que hay para la lluvia que le llamamos orográfica, fundamentalmente en zonas donde hay grandes cordilleras. El aire húmedo se levanta producto de esa barrera, se forma la nube y empieza a precipitar. Por eso es que las laderas de las montañas, si se fijan, dependiendo de dónde sople el viento, regularmente una ladera es más fértil que la otra. Una es más seca, la otra es más verde, ¿no? La otra es menos verde. Porque eso es un problema físico normal que ocurre en cualquier país del mundo. Y estos son ejemplos, ¿no? También hay lluvias en nuestra zona producto de un ciclón tropical. Después se lo van a explicar con más detalle. Llega el ciclón tropical, choca con la costa, expande toda la lluvia, o pasa cerca, nos mete humedad y aumenta la lluvia. Esas son condiciones estrictamente normales que ocurren. Otra situación es unos fenómenos atmosféricos que vienen desde África, atraviesan el Caribe y en algunas ocasiones llegan aquí a nuestro territorio, que los meteorólogos le llamamos ondas tropicales. Son sistemas cargados de humedad, atraviesan todo el Atlántico, llegan a nosotros. La mayoría, no todos, porque si en el Atlántico aparecen las condiciones propicias, se forman los ciclones tropicales. Los grandes ciclones tropicales del año pasado, aquellos famosos, Irma, José, etcétera, etcétera, se formaron por esos sistemas y no llegaron a nosotros como ondas tropicales. O sea, no. Si tenemos un año con déficit de ondas que nos dan un plus de lluvia, pues llueve menos, por condiciones naturales. Si tenemos muchas ondas tropicales, casi una cada 4 días, pues llueve más, porque dan un plus a la lluvia que vieron en la primera gráfica. Los frentes fríos para nosotros no tienen importancia, es temporal de invierno y casi nunca a nosotros nos afecta un frente frío. Cuando escuchen por ahí que dice frente frío número tal, olvídense, aquí no llega el frente frío número tal. Aquí llega la masa de aire frío que viene detrás del frente frío, que se desborda por detrás. Pero lo que es esta línea, que es el frente frío, casi nunca llega a alcanzar el occidente del país. Llega.
Por el sistema montañoso no llega. Los sistemas montañosos de la Sierra Madre Oriental empiezan a no dejar pasar esas líneas frontales y aquí prácticamente no llega nada. Llega el aire frío, sí llega, pero no es lo que nosotros decimos que es frente frío, que son líneas de tormenta, de líneas de lluvias. Y otro factor externo, ya hablé de los internos, que producen lluvia, es que tengamos periodos de niña o periodos de niño. Esa tabla que está arriba es los años desde el 2004 hasta el 2017, en que el Pacífico tropical estuvo más cálido en rojo, más frío de lo normal en azul, y eso indica que haya niño o que haya niña. La niña más tremenda que hemos tenido en los últimos años, 2010-2012, aquí en azul, fue la que más problemas le causó al país. Fue la sequía más tremenda que hemos tenido en más de 50 años. A la vez no. O hay niños o hay niñas, pero no a la vez. O no hay ninguno de los dos. Lo que está en gris es cuando no hubo ninguno. Entonces esta niña, esto que está aquí abajo es área de la República Mexicana afectada por sequía. Y precisamente esta niña corresponde a este periodo. Estas áreas, casi del 100% de la República estuvo bajo una sequía clasificada como D4. D4 es la sequía más extrema que puede ocurrir. Y esos años, 2010-2012, fue cuando ustedes vieron en la televisión las reses en Chihuahua, muertas, esqueléticas, Sonora. Tuvimos la sequía más tremenda de todos los últimos 50 años. Tarea para los economistas también, lo que puede traer una sequía. Y el niño, aquí le pongo un ejemplo, este niño, uno de los más extensos e intensos, pues prácticamente causó sequías en un entorno muy bajo. La conclusión de esto, una niña nos puede traer como consecuencia una sequía muy prolongada, en un nivel alto, el que exista una niña en el Pacífico. Un niño también nos trae algunas señales de sequía, pero una sequía, diríamos, menos intensa y causa un temporal irregular, temporal pinto. Esos son los conceptos. ¿Cuál es la situación actual? Esta es la situación actual que tenemos en el Pacífico. Sí. No hay relación proporcional que diga si es tanto va a ser tanto, no. Eso es muy variable. Lo que hay que estar atento, una niña, cuando avisemos hay una niña, vamos a tener un temporal complicado, en que pueden ocurrir variaciones importantes. Pero no una relación que si ocurre más intensa en tantos meses, va a ser tantos meses. Hay que fijarse también en qué grado tiene la niña. Si es una niña muy intensa, producto de la temperatura muy baja, entonces sí debemos esperar algunos problemas en cuanto a un déficit de lluvia mayor. Pero no hay una proporcionalidad exacta. Entonces, lo que tenemos, esta es una corrida de imágenes satelitales que miden la temperatura del mar. Este es el área donde se produce o bien sea el niño o la niña. Y hemos visto que hasta el día del 9 de marzo hasta la fecha, hemos visto cómo han ido disminuyendo los valores de temperatura del mar fría y han ido ganando terreno los valores de temperatura del mar más cálido, que son las de color amarillo-naranja. Y la niña desapareciendo. Y aquí se ve cómo ya prácticamente acabó la niña en el mes de principios de abril y estamos en una etapa de neutralidad. Los modelos de pronóstico que se corrieron hace unos días, en abril, finalizando casi ya abril, del niño a la niña, nos indican que vamos a tener una neutralidad prácticamente hasta ya pasado el inicio de temporal. O sea, junio, julio o julio, agosto, septiembre, todavía vamos a estar en neutralidad y siguen insistiendo los modelos este año
de que pudiera ocurrir un niño. Igual que el año pasado, lo pongo con incertidumbre, porque ya les expliqué, estos modelos cuando se corren en fechas tempranas del año no son tan hábiles como los que se van a correr dentro de un par de meses, que pudieran verificar este niño a finales del año. ¿Qué le digo yo a los agricultores en este caso? A finales del año sí puede aparecer un niño, pero ya el temporal va en decadencia. O sea que prácticamente vamos a tener un temporal mucho mejor que el del año pasado, que irrumpió la niña prácticamente casi pasado un poquito el inicio de temporal. El pronóstico de lluvias para los próximos meses, estos son otros modelos de pronóstico, nos están indicando un mes de mayo lluvioso. Mayo es un mes que no es de temporal, pero ¿por qué yo le digo a los agricultores y le traigo mayo siempre? Porque en mayo ocurren los famosos aguaceros de mayo. Si tuviéramos aquí el chachachá, nos ponemos a bailar todos. Los aguaceros de mayo ocurren, pero de una manera esporádica, no ocurren muy sistemático, muy seguido. Y por eso no es mes de temporal, porque un agricultor ve la primera lluvia sin conocimiento y dice, voy a sembrar, y después está 15 días de mayo que no llueve. Entonces ya esa semilla murió. Sí es bueno para los que siembran, por el concepto que hay aquí, algunas zonas en Ixtlahuacán, todas esas zonas del noreste, en que hay humedad residual. Entonces la humedad residual les permite a ellos, si mayo viene lluvioso, va a tener buena humedad la tierra, entonces sí pueden sembrar en mayo. Esto es otro de los grandes problemas, que también los economistas tienen que atender, pero más bien las políticas públicas. Salir del subdesarrollo. Tenemos el estado más subdesarrollado en la agricultura. Es increíble que en pleno siglo XXI la agricultura de nuestro estado dependa de lo que cae del cielo. No, señor, hay que tecnificar la agricultura. Por ejemplo, yo esta conferencia no la puedo ir a dar a Sinaloa porque me dicen, ¿para qué viniste? Sinaloa tiene riego en todos sus campos. Entonces, sí, claro, necesitan la lluvia para nutrir los mantos freáticos, pero la agricultura no depende del cielo. Y aquí sí, 90% de nuestra agricultura depende de lo que cae del cielo. Eso es horrible. Y eso es culpa de las políticas públicas, que no se han ejercido como deben. Es quien nos da de comer y no los ayudamos. Entonces, mayo va a ser lluvioso, un mes lluvioso. Sobre todo, los últimos modelos indicaron que la lluvia en mayo va a comenzar el día entre el 6 y el 7. Agarren el paraguas y ténganlo ahí a mano, ¿no? Entre el 6 y el 7. Y si no es así, por las redes sociales me mientan la madre. Pero es lo que hay hasta ahora. Pobrecita mi mamá. Del 6 al 7 comenzarían las lluvias en mayo. En junio vamos a tener un buen junio en nuestra zona, bastante bien. Va a ser un junio bueno. Va a ser un junio que si lo unimos con mayo, el temporal va a comenzar antes de las fechas previstas. Julio también, solamente la zona de los Altos va a tener un pequeño déficit, casi nada, que en la media se consideran casi normal, o sea, no hay ningún problema así drástico. Y agosto es el que sí nos está dando un poco que hacer. En agosto es la etapa de florecimiento y es cuando más agua se necesita. Agosto puede traernos algún problema, pero después les voy a explicar qué estamos viendo de agosto. Septiembre va a ser un mes bastante bueno, va a estar dentro de las condiciones cercano a lo normal de lluvias. Estoy hablando de medias, promedios. Octubre también va a ser bueno. En resumen, este temporal pinta como un temporal bueno, temporal para la agricultura bueno.
Un temporal quizás no tan bueno, pero yo nunca utilizo esa palabra, ¿eh? Cuando doy un pronóstico del tiempo, yo nunca digo buen tiempo, eso es relativo. Porque por ahí me acusa un agricultor. Estás diciendo buen tiempo porque no va a llover y a mí me hace falta que llueva. Esa palabra no se puede usar. Entonces, octubre va a estar bien. Las temperaturas realmente van a cambiar poquito más cálido de lo normal. No es tan problemático. Agosto sí, se va un poquito arriba. Septiembre se mantiene. Y comparando ese modelo con otros modelos, nada más que me voy a detener en agosto, sucede que los meteorólogos no solo nos casamos con un modelo, ni con una mujer, yo me he casado 3 veces. Los meteorólogos analizamos varios modelos, porque existen muchos modelos. Cada modelo tiene diferentes variables, se le inyectan diferentes características. Y lo que sucede es que analizamos varios y escogemos uno, el que nosotros consideramos que es el que está trabajando mejor. Pero así todo lo comparamos con otro. Si los modelos coinciden, pues entonces estamos acercándonos bastante a la realidad. Y por eso hicimos comparativas. Este modelo, esto de la izquierda de ustedes, es otro modelo, no el que yo les mostré. Y bueno, es un poco más escandaloso en cuanto a la lluvia, da más lluvia, pero yo consideré que este es más cercano a lo que pudiera ocurrir. Y precisamente en agosto hay una discrepancia. Este de la izquierda, que es el que no utilicé, sigue dando más lluvia en agosto de lo normal y este da un agosto un poco más seco. La conclusión que se puede sacar de ahí es que más o menos, comparando los modelos, porque el que se corrió el día de ayer sigue dando lo mismo, quiere decir que agosto está en un stand-by, no es tan crítico como lo vimos al principio. Pero sí, en agosto existe la canícula que disminuye un poco la lluvia en el mes de agosto. Este otro modelo me dice que junio, julio y agosto en nuestro estado hay una probabilidad hasta del 90% en que las lluvias van a exceder los 400 milímetros. O sea, me confirma que ese trimestre va a ser bueno de lluvias. Esto lo paso muy rápido. Aquí también los economistas tienen que ponerse a trabajar. Ustedes saben que la bolsa de Chicago, el BURS, ¿no? Se llama. Sí se llama BURS, ¿no? El valor del maíz en la bolsa de Chicago es el que determina el valor mundial del maíz. Y la bolsa de Chicago es importante seguirla por parte de los economistas y por parte de los meteorólogos, seguir qué va a pasar en el cinturón maicero. Ustedes saben que este es el cinturón más grande del planeta en cuanto a producción de maíz. Son los 5 estados más importantes, las Dakota, Illinois, toda esa parte de Estados Unidos. Entonces hay que seguir muy de cerca cómo se va a comportar el tiempo y el clima en esa zona para ver cómo posiblemente va a variar el maíz, el precio del maíz a nivel mundial. Entonces, en el cinturón maicero, mayo va a ser lluvioso, junio va a ser lluvioso, o sea, más fértil. Si hay mucha fertilidad en el cinturón maicero, el precio del maíz, ¿qué le pasa? Hay más producción, ¿qué le pasa al precio? Baja el precio. Si hay baja producción, sube el precio. Entonces, hay un déficit ya para el mes de julio. También el déficit se incrementa en el mes de agosto, en el cinturón maicero, y ni se diga lo que va a pasar en septiembre, lo que va a pasar en octubre. O sea, el cinturón maicero, ponemos a un lado la tecnología, son los mejores. Tienen una tecnología increíble, pero de alguna manera los afecta un tiempo malo, un clima malo en el cinturón maicero. Aunque ya saben que ellos tienen el transgénico, se ríen de la sequía, tienen el híbrido, que es el que tenemos nosotros, pero
de todas formas un mal tiempo les trae consecuencias graves. Por lo tanto, ahí tienen una señal de que el maíz pudiera estar en un entorno normal más. Normal, poquito más el precio este año. En los próximos días, hasta el 4 de marzo, nuestro estado, todo lo que está en color, esto es un pronóstico a corto plazo, también se los traigo. La humedad de suelo, el suelo está crítico, muy seco, extremadamente seco, y no hay posibilidad de hasta el 4 de mayo de que aquí en nuestro estado el suelo se nutra de algo de humedad. O sea, va a seguir estando seco. Ya les dije que las lluvias de mayo comenzarían a partir del 6-7. Por lo tanto, el cambio en humedad de suelo. Sin embargo, si se fijan en el Golfo de México, que ha llovido muchísimo, como ya el suelo se está recuperando en cuanto a humedad. Y esas son las conclusiones rápidas. La niña se debilitó. Algunos modelos indican la posibilidad de un evento niño con incertidumbre. Los pronósticos de temporal muestran que las lluvias tendrían un comportamiento ligeramente irregular, ligeramente, no muy severo, en algunas zonas de la región como los Altos y el norte, pero no van a ser tan drásticos como el año anterior. El mes más crítico sería agosto, con un ligero déficit, le bajé un poquito, y septiembre y octubre habrán más lluvias de lo normal. El temporal de lluvia en las diferentes regiones comenzarán algo más adelantado de las fechas históricas, o sea, dentro de los primeros 8 a 10 días de junio. O sea, que ya la siembra podría empezar alrededor del 2-3 de junio. Los de residual, humedad residual, desde la segunda quincena de mayo. Y ahí están todas las formas de comunicación conmigo. Aquí están las redes sociales. Yo hago un pronóstico diario en YouTube. Se puede suscribir, no les cuesta dinero. Se pueden suscribir en YouTube, en mi canal de YouTube, Twitter, Facebook. En Televisa tengo 1 minuto y medio, ¿no? Quizás si tuviera otras bondades, me darían media hora, pero me falta. Ni por aquí ni por aquí. Así que estoy planchado. En Televisa es muy poco, es muy corto el tiempo y nada más les puedo decir va a llover, no va a llover. Y alguna vez le digo algo a los agricultores, ¿no? Alguna vez, pero muy poco, el tiempo es muy corto. En el canal 44, ahí tengo tiempo también en la mañana. Y en general, ahí está. Ya, terminé. Pregunta. 1 hora. 1 hora exacta. Eso fue lo que me diste, ¿no? Sí. Un poquito de agua. No, yo sé que... Preguntas. Hola, yo. Ay, está muy fuerte. ¿Cómo se le dan los nombres a los tornados o a los huracanes, dependiendo de qué o algo así? Te la paso a Omar. Este va a decir. Ah, ok. ¿Omar? Ah, ok. Lo siento. Es el ciclón tropical. La mía es de... ¿Alguien más? Te la puedo contestar yo, pero mejor no le voy a... Hay que respetar esto. Yo nada más quería preguntarle, yo supe por ahí que nevó aquí en Guadalajara. ¿Eso a qué fenómeno o por qué causa fue que nevó en ese entonces? El 13 de diciembre de 1997 hubo una nevada. El año 2017, 11 de marzo, no nevó exactamente dentro del anillo periférico, pero sí hacia la zona del aeropuerto militar. Eso se debe a situaciones que hay en la atmósfera que no ocurren frecuentemente. ¿Quién fue que preguntó? Cuando tenemos un año niño, calentamiento de las aguas del
del Pacífico, ese sistema que se está gestando en el Pacífico provoca en la atmósfera, no te puedo dar una clase de eso porque es larguísimo, pero sí provoca en la atmósfera que los vientos arrastren mucha humedad a la zona centro-occidente del país. Es época de invierno y bajan sistemas invernales, aire frío, pero a su vez entra aire cálido hacia nuestra zona. Y todo eso puede provocar crecimiento de algunas nubes que traen como consecuencia, en algunos casos, por el aire tan frío, que ocurra nieve. O sea, que la nieve llegue a la superficie. Es algo que no pasa regularmente, pero sí es muy típico que en años niños, que nosotros le llamamos a estos años niños, llueva más en invierno que en años que no son niños, que es la época de seca, pero años niños favorece más la lluvia, y si hay aire más frío que esté en el entorno aquí de 2-3 grados positivo, puede llegar esa precipitación en forma de nieve. Es algo natural, no es cambio climático. ¿Algo más? ¿Aquí? Afecta muchísimo, por ejemplo, si tú le preguntas a una persona mayor de cómo era Guadalajara hace 50 años, te va a decir que era diferente ahora. ¿Por qué? Porque se ha desarrollado la ciudad, hay más asfalto, hay más edificios, más concreto, y todo eso crea situaciones de mayor calentamiento y puede provocar algunas zonas en que la lluvia sea más intensa que en otras. O sea, se forma algo que nosotros le llamamos islas de calor. Hay lugares que son más cálidos ya, que antes no eran tan cálidos, y eso es por las barreras que le estamos poniendo al viento y la temperatura que estamos creando, que es mayor. Pero eso es una situación que nosotros la estamos provocando. Más automóviles, más contaminación, etcétera, etcétera. Y cambia la condición de hace 50 años a la fecha. Eso sí es un cambio climático, pero un cambio climático puntual. En una ciudad que la estamos acabando con ella. Imagínate que el bosque de la primavera lo sigamos incendiando, que no exista. Dentro de 20 años, pues hay que mudarse. ¿Algo más? Por acá. ¿El cambio a corto plazo podría ser muy drástico o no se notaría tanto? ¿A qué le dices cambio? ¿A qué corto plazo? Unos 5 años. Mira, depende de cómo estemos desarrollando la ciudad en 5 años. Si seguimos destruyendo el bosque, pues entonces sí nos vamos a ver en problemas a corto plazo. Seguimos deforestando, si seguimos poniendo edificios y quitando parques, ahí nos vamos a ver en problemas. Basado en su experiencia, ¿cree que podamos a corto plazo remediar o revertir todo esto? Políticas públicas. Los gobiernos tienen que implementar políticas para cuidar el medio ambiente. Eso es lo fundamental. Y nosotros poner nuestra parte. Nosotros, como ciudadanos, tratar de mejorar nuestro ambiente, no tirar basura, no tirar todo lo que hacemos mal, que lo hacemos casi todos. Cuidar el agua, todo eso podría no llegar a situaciones drásticas. ¿Sí? Ahora es muy sencillo comprar, bueno, cuesta, pero son inversiones. Por ejemplo, ya yo dejé de usar el gas. Ya yo tengo calentador solar. Guadalajara es uno de los lugares que más se puede aprovechar la energía solar. En el mundo somos privilegiados y no lo estamos haciendo. Quizás por falta también de presupuesto, quizás por falta de que el gobierno apoye. Tenemos carros híbridos y son los más caros del mercado. En Estados Unidos, en Los Ángeles, tener un carro híbrido, el gobierno te hace así, te tira un cheque, que casi te cuesta la mitad. Aquí no, hacen caso omiso. ¿Está bien?
Sí, por allá. Denle chance a mi colega. No se vayan y no se duerman. Gracias. Como comentó usted que los políticos hablan sin saber, ¿sí lo han buscado usted o a uno de sus colegas para asesorarse de políticas, como dijo, públicas o no? Se han peleado conmigo. Oh. Es lo contrario. Y ahí lo tiene Omar. Omar va a hablar de eso. Alfaro se peleó conmigo, por decírtelo así rápido. Cuando yo le dije a Alfaro que estaba cometiendo un error, cuando Patricia, que iba a llegar categoría 3 aquí, que movió la ciudad, la volvió loca, yo lo llamé y le mandé un messenger. Óigame, señor presidente, era presidente municipal, aquí no llega un categoría 3. Nunca. Jamás. Aquí va a llegar algo de lluvia por Patricia. Punto. Los vientos, que es lo que clasifica las categorías, no van a llegar aquí. La barrera, como les mostré, las barreras van a impedir que ese viento que ya está estructurado bien antes de chocar con tierra, aquí no llega. Ah, pues se peleó conmigo el pelón. Ese es su problema. Y así son todos, ¿eh? Así son todos. Si hay algún político aquí, me perdona, pero así son todos. Nunca van a buscar la mata. El instituto tiene un teléfono que está a disposición de la comunidad. No son capaces, ni sus asesores, de levantar el teléfono y preguntar. Nada más hablar por hablar. Tengo una pregunta, doctor. Por acá. ¿Por dónde? A su derecha, primera fila. Omar está desesperado. A lo mejor puede ayudarnos también con la respuesta. Le quiero preguntar su opinión. Mire, en México tenemos un problema muy fuerte sobre violencia, sobre narcotráfico y tal, que se relaciona muchísimo con las condiciones del clima, porque nuestras sierras han servido para algunas siembras que, pues con esas plantas producen morfina y otras cosas para ejércitos, etcétera, ¿no? Pero México es el gran huerto de esto. De todo. De fértil, muchas cosas, ¿no? Entonces es un morir. problema muy serio y algunas de las estrategias para combatirlo es precisamente pues la modificación genética inducida en algunas partes de la sierra, pero esto también daña a la tierra y esto también ocasiona ciertos cambios. Y es ahí donde va mi pregunta. Usted como experto en esta área, el estar utilizando estas grandes cantidades de herbicidas y demás para bajarle la producción a estos grupos criminales, ¿cómo nos va a afectar y qué otras alternativas podríamos tener para que en esta área se pudiera generar un combate sin estar dañando el medio ambiente? Mira, no soy experto en eso. Eso sí te lo digo. No soy experto en biología. Yo creo que un biólogo te puede dar una mejor respuesta. Pero hay muchos medios ahora, diríamos, hay agricultura, ¿cómo le dicen? No, la agricultura moderna esta que productos orgánicos que se manejan con, precisamente, valga la redundancia, con cosas orgánicas. Eso es fundamental. Llevar nuestra agricultura a ser más orgánica, invadir menos la agricultura nuestra con productos químicos. Y eso. Lo que queremos es quitar ese tipo de productos, porque ¿Sí? es lo que está capitalizando a estos sectores de crimen. Sí, no solo a eso y a todo, porque también daña los otros, y también nos los tragamos nosotros en los alimentos. O sea que eso sería cuestión de políticas públicas, que traten de buscar la forma de que se dañe menos la tierra. Por ejemplo, las quemas, eso es horrible. Las quemas agrícolas es lo más absurdo que se ha inventado. Lo que están haciendo es destruyendo la capa vegetal. Eso es tecnología de la edad de piedra. No es necesario la quema agrícola. Lo que pasa con la quema agrícola es que después quemamos el bosque, porque se nos va de la mano.
Pero todas esas cosas son políticas públicas. Eso yo no me meto en eso porque no sé de eso. Yo de lo que no sé, no me meto. Pero sí hay que buscar cosas que no dañen el entorno. Entre queman y ponen herbicidas para Sí. arrestar esto y sí está afectando mucho. Sí. Yo creo que hay que darle chance a mi colega. Entonces, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por no dormirse. Y muchas gracias por estar atentos. Después me hacen la pregunta afuera.